buenas. Ahora creo que sí, todo correcto. Simplemente que me confirmes que todo está bien. Estoy encantado de estar con vosotros. Gracias, Cecilia, por esta oportunidad tan maravillosa que me has permitido de prestarme una ventana virtual para poder asomarme a Uruguay y al mundo, para poder contaros un montón de experiencias, para contar lo que yo he compartido, para contar lo que yo he experimentado, perdón, en estos 37 años y de alguna manera poder transmitiros y que no os cueste 37 años el descubrirlo, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es situarnos, ¿no? Hoy, por ser el segundo programa, en realidad el primero, porque en el primero simplemente os comenté de qué es lo que íbamos a hablar, pues quiero hablaros en este caso desde hacer un poquito de historia, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué las cosas son para el ser humano como son? ¿No? Entonces, quiero de alguna forma hablaros de cuáles son nuestros orígenes, ¿no? No os voy a pegar un rollazo impresionante, simplemente quiero que lo conozcáis. Fijaros, en la existencia humana como tal, en la antigüedad, en Sumeria, en Egipto, en Grecia, en Roma, existían dos niveles de la existencia. Realmente era un nivel inmanente y un nivel trascendente, dicho con palabras más comprensibles. Era un nivel material y un nivel energético. Eso existía siempre. Luego, en la Edad Media, de alguna manera, esto tuvo sus altibajos, aparte de que el conocimiento, como sabéis, era para unos pocos, también dentro del conocimiento, la mayoría de la gente, una gran minoría eran los que tenían el conocimiento, sobre todo militares, clérigos, filósofos, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría simplemente eran como trabajadores, eran como máquinas de trabajar, ¿no? Entonces, daros cuenta fijaros en esta frase que me encanta, conocer es saber, saber es poder aprender, pero primero tienes que conocer. Si no conoces, nunca querrás saber aprender. Aprender es poder experimentar. Cuando ya sabes, has aprendido algo, inmediatamente tienes la intención de querer experimentar. O sea, aprender es poder experimentar. Experimentar es poder comprender. Cuando ya experimentas, sabes la teoría y has experimentado, recoges la práctica, recoges la experiencia, recoges la comprensión, ¿no? Y comprender es liberarse. ¿Me explico? Todo ser humano que carece de información, todo este proceso no lo puede hacer, no puede comprender. De alguna forma es esclavo o de alguna forma, como se suele decir, está durmiendo a la información real, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de los seres humanos, entonces permanecían dormidos porque la información no les llegaba. Pero fijaros, pese a todo ello, los científicos sufrían persecuciones por la política y por las ideas religiosas, por las creencias, porque como te salieses del tiesto, como hicieses algo que de alguna forma no estaba de acuerdo o bien con los poderes religiosos o bien con los políticos, pues la habías liado. Entonces, igual te separaba la cabeza del cuello o igual ibas a la hoguera, ¿no? Entonces, en el siglo XVII, René Descartes hizo un acuerdo tácito con los poderes religiosos y poderes políticos, y digo acuerdo tácito porque se refiere a un acuerdo no hablado, o sea, no escrito, era simplemente hablado, no consta en ningún sitio, pero él llegó a un acuerdo para poder de alguna forma seguir investigando y mantenerse vivo, no perder la vida en el intento. Entonces, él habló de voy a estudiar solo lo que es la esfera de la ciencia, y fijaros, la esfera de la ciencia él lo definió como todo lo que se puede percibir con los cinco sentidos, ¿de acuerdo? Todo lo que es lógico, todo lo que es previsible, todo lo que es... Entonces, todo lo que no se puede prever, todo lo que es de alguna forma energético, eso lo dejaba para que lo estudiasen los filósofos o los religiosos. Entonces, imaginaros, sin él darse cuenta, si os percatáis de esto, él inició
la era materialista. Él la inició, separó del ser humano, separó la parte energética de la parte material y entonces empezó a hablar y a estudiar solo la parte material. Esto, en cierto modo, fue una referencia. ¿Por qué? Porque él se mantuvo vivo y siguió con sus experimentos, con sus investigaciones. Y por eso se llama la dualidad de Descartes, ¿no? Entonces, luego, un siglo después, Isaac Newton hizo todo el descubrimiento de las formulaciones del espacio, el tiempo, la gravedad. Él habló de la relación de todo ello. Y luego con sus fórmulas, que de verdad no necesitaban demasiado de la parte energética, demostró que eso funcionaba. Entonces, junto con Descartes, más esa demostración, empezaron a crear un retrato social, un retrato enorme, en el que la sociedad poco a poco iba mirándose, todo a nivel político, religioso, económico, etcétera, etcétera. Y luego, para postres, en el siglo XIX, llega Charles Darwin y habla de que todos venimos de una evolución, ¿no? Era el origen de las especies. Fijaros que el título de su libro es curiosísimo, pero muy claro, ¿no? El origen de las especies por medio de la selección natural. Daros cuenta, él habla de que ya realmente la vida no depende de ti. O sea, tú eres simplemente un producto. ¿Por qué? Porque dependes de la selección natural, dependes de la evolución, ¿no? Entonces, y además del título era, fijaros, el origen de las especies por medio de la selección natural y la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese era el título real. Luego se le retiró la parte segunda y se introdujo dentro del libro, pero la parte, el primer edición del libro lo llevaba todo entero. Entonces, si desmenuzáis el título, os dais cuenta cómo era el retrato social, ¿no? O sea, fijaros que nosotros dependemos de la evolución de la selección natural, no podemos hacer nada, somos víctimas de lo que hay y punto, sin más. De alguna manera, cuando habla de la preservación de las razas favorecidas, está hablando de que hay unas razas que son que tienen un condicionante diferente, que son razas mucho mejores que las otras, más favorecidas por la naturaleza. Imaginaros esa afirmación, solo la cantidad de barbaridades que ha generado con el racismo, con las desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros cómo sí que el retrato social se creó y funcionó. Y luego en la lucha por la vida, o sea, fijaros si es simple, la vida es una lucha, o sea, es una competencia desleal enorme, es el pez grande se come al chico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el retrato social que entre los tres de alguna forma generaron y se estableció el mecanismo, el estudio mecanicista de las cosas, perdón. O sea, el estudio mecánico, solo lo que se puede percibir con los 5 sentidos y solo de la parte material. Y la parte energética, porque desde el principio los egipcios ya hablaban de que teníamos una parte energética. ¿Dónde quedó esa parte energética? Desapareció. Si a un ser le quitas la parte energética, ¿qué queda? Nada, apenas nada. Entonces, daros cuenta, ese es el retrato social en el que se miraron nuestros antepasados, que luego llegaron a los bisabuelos, abuelos, padres, y ellos nos lo traspasaron a nosotros, porque la educación es una tradición que va de boca en boca. Entonces, las tradiciones, imaginaros la tradición de un pueblo, de cualquier pueblo, daros cuenta, de año para año no varía apenas nada. ¿Por qué? Porque como tal tradición se pretende que sea exactamente igual, con lo cual el avance evolutivo es cero. ¿Me explico? Entonces, fijaros, ahí tenéis a la izquierda una rama que es la educación, pero el mundo no solo es la educación, el mundo también es la evolución, la tecnología. Entonces, quiero que tengáis presentes esas dos ramas conforme yo voy hablando para que os deis cuenta por qué
nosotros hemos llegado hasta aquí y pensamos y sentimos como sentimos. Es mucho más importante de lo que parece. Y la verdad es que es muy, muy alucinante. Realmente es apasionante esto. Así que, en el fondo, fijaros, quizá alguien no se atreve a decirlo, yo te lo digo claro, porque yo me incluyo en ello. Nosotros somos un subproducto de la educación familiar y de la educación social, del ambiente social. Puedes decir, no me lo creo, vale, fantástico. ¿Por qué yo no visto como los indios americanos? ¿Por qué yo no visto como la India del Tíbet, la India de Europa? ¿Por qué no? Pues porque ellos, su ambiente social es muy diferente al mío. Porque yo tengo las creencias que tengo, porque me las han dado en España, y en España hay unas creencias diferentes a India, diferentes a América, diferentes. Me explico. Somos, aunque no queramos, un subproducto de, de todo el ambiente social y el ambiente familiar. Y ahí, de alguna manera, tengo que deciros, ¿nuestros padres nos engañaron? No, ni mucho menos. Nuestros padres habían sido educados por tradición oral y ellos nos dieron de alguna manera todo su amor en ello, ¿no? Y nos transmitieron lo que ellos conocían. Uno puede enseñarte lo que sabe, lo que no sabe no te lo puede enseñar porque no lo sabe, lo desconoce. Entonces ellos nos dieron lo mejor con todo su amor y ahí, viniendo del retrato social ese, pues imaginaros cómo quedaba de alguna forma para darle una pincelada a ver si os suenan estas frases, ¿no? Luego llegó la era industrial lo complicó un poco todo más, ¿no? Había que preparar a la gente que estaba en el campo, que vivían de pastores, que vivían de agricultores, había que prepararlos para las fábricas, para estar trabajando en una cadena de montaje, ¿no? O sea, de alguna forma, y ahí nació en Austria la primera educación obligatoria, porque el rey pensó que tenía que convertir a todos los súbditos en personas leales al Estado y al gobierno, y luego cuando llegó la era industrial y empezaron las fábricas, que eran las que daban el nivel económico al Estado, se le añadió que aparte de súbditos leales al Estado, también tenían que ser leales a las empresas y a las cadenas de fábrica. Con lo cual se empezó con este retrato social a intentar educar a las personas para que fuesen capaces de aguantar 12, 10, 15 horas en un mismo sitio haciendo un mismo trabajo y que aprendiesen a utilizar el reloj. Eso es así de simple. Y entonces el retrato social lo que produjo, el producto que sacó fue el siguiente. Imaginaros, el trabajo te hace libre, el trabaja duro y tendrás todo lo que quieras, deja de soñar y sienta la cabeza, os suena, ¿verdad? Sin estudios serás un don nadie, os suena también, ¿no? A ti no se te paga por pensar, espera hacer lo que te digan, no hagas nada que no te hayan dicho, que nadie pueda hablar mal de ti. Fijaros este detallito, la opinión no viene de dentro de ti. Ojo, fíjate que nadie pueda hablar mal de ti, o sea, todo depende de fuera. Todo lo importante está cierto. Tu valor viene por lo que haces, no por lo que eres, y eso tampoco es cierto. La opinión sobre ti viene de fuera, equivocarse es catastrófico, o sea, imaginaros, claro que equivocarse es catastrófico. Si la opinión viene de fuera de los demás, lo que yo valgo viene de la opinión que tienen los demás de mí, ¿cómo no va a ser catastrófico que piensen que soy un desastre? ¿Dónde queda mi ego? ¿Dónde queda? Por los suelos. Pero no es cierto, no es real hoy. ¿De acuerdo? Solo dependes de tu buena o mala suerte, o sea, eres como una eh, corteza de nuez flotando por el río y vas donde él te lleva o te quiere llevar. Si tienes buena suerte, te lleva a buenos sitios, si tienes mala suerte, te lleva a sitios peores. Eso no es cierto. Tu salud viene de fuera, o sea, cuida que estar cerca de alguien que de verdad sepa
cómo sanarte, porque si no... y eso no es cierto tampoco. Date cuenta que si te haces una herida, no te preocupas de ella y la herida sana. ¿Me explico? Tenemos la capacidad de autosanación el ser humano, dentro, interna, pero si le quitas a la parte energética al ser humano no queda nada, queda muy poco, ¿no? Eres esclavo de tu genética y hoy la ciencia ha demostrado que eso no es cierto tampoco. Y no eres nada, no vales nada. Vas a tener que demostrar todo lo que vales. Ese fue el retrato social que nos dejó. Vais entendiendo por qué el ser humano siente como siente y vive como vive. Todo eso es lo que nos llegó, todo eso es lo que de alguna forma nos ha venido con el retrato social aquel. ¿De acuerdo? Y eso es como nos han educado nuestros padres. Pero la vida es mucho más de lo que te han contado y tú eres mucho más de lo que se refleja en un espejo. Eso es así de claro y la ciencia lo está demostrando. Fijaros, a primeros del siglo XX, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung hablaron ya de, ojo, venimos con un error de hace años. El ser humano sigue teniendo, aunque se ha obviado y se ha ignorado durante estos años, estos últimos años, el ser humano sigue teniendo dos niveles de existencia, dos, el consciente y el subconsciente, le llamaron ellos, o el consciente y el supraconsciente, le llamaron otros, o el consciente, el subconsciente, y además hay un inconsciente colectivo. ¿Os suena archivo acásico? ¿Me explico? O sea, hay dos niveles de existencia para el ser humano, no solo existe uno. Luego, también a primeros de siglo, llega el experimento más revolucionario, que fue el inicio de la cuántica. Y os haré una pequeña definición muy simple para que diferenciéis y entendáis lo que es la cuántica, que no es nada complicado, es muy sencillo. Fijaros, venimos de que la ciencia está estudiando solo un nivel, la parte material, y luego la cuántica hace un experimento que se llama el experimento de la doble ranura. Y en el experimento de la doble ranura, de alguna manera, perdonad un segundo, en el experimento de la doble ranura, como os comento, al final el experimento se nombró con el resultado que obtuvo porque fue revolucionario y se recuerda mejor con ese resultado que como yo os lo he anunciado, ¿no? Entonces este experimento se conoce como el efecto observador. ¿Qué pasó? Que los científicos demostraron que todo lo observado es afectado por la persona que está observando. ¿Vale? Así dicho así parece que suena un poquito, pero es muy, muy profundo, muy revolucionario. Está diciendo que nuestra vida, que es lo observado, fijaros, depende del observador, que eres tú. O sea, tu vida, que es lo observado por ti, depende del observador, que eres tú. Es revolucionario, ¿por qué? Porque pasamos de ser una víctima de las circunstancias, la genética, etcétera, 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 a ser los responsables, los que tenemos el poder de variar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, la cuántica, Einstein de alguna forma fue el que redefinió todo esto también. Él con su ley de la relatividad comentó que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, siendo la velocidad la de la luz. No os voy a dar unas clases de física, pero simplemente quiero comentaros este detalle, y es, si despejas en esa fórmula la masa es igual a la energía partido por la velocidad al cuadrado, es un despeje sencillo de matemáticas, y entonces se queda en que en un lado se queda la masa y en el otro se queda una energía a una velocidad. Bueno, todos los científicos saben que una energía a una velocidad se le llama vibración y se mide en frecuencias. Entonces, fíjate qué cosa más curiosa. Queda en que hay una masa y una vibración. Masa igual a vibración. Fijaros, ojo, volvemos a tener dos niveles de existencia. Hay una masa y a la vez es igual a una vibración. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a anunciarlo de una forma curiosa para que lo entendamos. Quiere decir que para que exista una masa, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga.
¿Os suena? O sea, para que exista esta masa, tiene que haber una vibración detrás que la esté manteniendo unida, que la esté manteniendo así. Me da igual cómo lo llames. Estamos diciendo hay una parte del ser humano que es material y hay una parte del ser humano que es energética, que es energía, que es vibración. No le pongo nombre, porque si no empezaremos con los cismas, ¿no?, ideológicos. Pero la hay, y Einstein lo demostró. O sea, somos duales, somos a la vez materia y energía. Y llego más lejos para que daros cuenta lo diferente que es esto que descubrió la cuántica al retrato social del que venimos. ¿Qué quiere decir? Que la materia con el tiempo se reincorporará a la materia de la que está hecha la vida, a la Tierra, pero ¿y la energía? Pues la energía es curioso, porque un tal Lavoisier, y me baso en las formulaciones de las reconocidas hoy en día por la ciencia, aún Lavoisier habló de la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Cómo? ¿Que tenemos una parte temporal y una parte intemporal? ¿Que escapa del tiempo? ¿Que estará siempre? ¿Que perdurará? Eso es la diferencia de la cuántica. La cuántica es el estudio es la ciencia, la nueva ciencia que estudia todo el ser humano, los objetos y todo como duales, como que son a la vez partícula, materia y energía a la vez. Y la ciencia tradicional sigue con el estudio único de la materia, lo que se puede percibir con los 5 sentidos. Claro, esto crea un cambio enorme, ¿no? O sea, pero enorme. Entonces ahora empezamos a entender, date cuenta, si yo meto una energía dentro de un cuerpo de un animal, al fin y al cabo eso es lo que es, nuestra energía se ha metido adentro, somos como un avatar, y está ahí, ha sido bien claro, somos como un avatar, y ese avatar, hay una energía que se introduce dentro para manejar el avatar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo entro dentro de ¿qué es? Un animal mamífero, vertebrado, ¿de acuerdo? Es la definición clara, que tiene un cerebro, un cerebelo, que ha estado a prueba y error investigando y mejorando todos los sistemas de supervivencia, porque es un animal, ¿entiendes? Entonces, con esto quiero quitar un mito de que hay gente que se destroza a nivel emocional, se hace polvo, se maltrata, cuando en realidad no tiene por qué. Y este es el mito, ¿no? Estamos dentro de un animal, es mamífero, entonces date cuenta, ¿cómo ha llegado un animal mamífero a sobrevivir si no tiene herramientas de defensa, no tiene cuernos, no tiene garras, no tiene, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha podido ser? Porque es por sus características de estar siempre en guardia y con una doble reacción, defensa o ataque, siempre en guardia. Estar siempre relajado, tranquilo, escondido para no llamar la atención y no hacerse de notar, porque si no hubiese podido llegar a estos días. Entonces, date cuenta, hay gente que se rompe la cabeza diciendo, oye, es que a mí estoy muy cómodo donde estoy y la zona cómoda me gusta, tendré algún problema porque, oye, dicen que hay que moverse. Si es lo normal de estar dentro de un animal que es mamífero, que es vertebrado y que ha evolucionado y ha sofisticado sus sistemas de defensa, su miedo es una herramienta de protección brutal, etcétera, etcétera. Y está todo entrenado durante miles y miles de años. Efectivamente, cuando entras dentro lo vas a notar y lo vas a ver, ¿no? O, oye, es que la verdad es que no me gusta llamar la atención, no me gusta hablar, no me gusta charlar, no me gusta comentar, no me gusta estar en grupo y que se me note. Es normal, es lógico. Pero para eso hemos venido, para de alguna forma subirnos encima del caballo, domesticarlo y de alguna forma llevarlo con nosotros y hacer de él lo que de verdad nos plazca, lo que de verdad nos apasione, ¿no? Entonces, date cuenta, ser desconfiado, ataque y defensa, buscar la zona cómoda y no llamar la atención, son instintos naturales básicos de supervivencia.
tu cuerpo físico es el avatar y tú eres el guía, pero vas a tener que lidiar con los instintos de supervivencia, con los instintos básicos. Todo lo que es está dentro de ti, todo, absolutamente todo. Fijaros de qué cambio tan radical, tan brutal del retrato social que aún está en los días, que se enseña en las escuelas, al retrato social que empieza a descubrir la ciencia, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, y ese ha sido el problema realmente más grande que ha tenido la sociedad, ¿eh? No todos ven la vida de la misma forma y cada uno ve la vida de forma diferente. Eso también es otro descubrimiento enorme. ¿Por qué? Porque a veces estamos viendo una misma cosa y discutimos e intentamos llegar a ver quién tiene la razón, porque esto es así, no es así, sí que es así. Y la ciencia, la cuántica ha descubierto que las cosas no todos las vemos de la misma manera. Y esto ha sido un descubrimiento impresionante, de verdad. Así que daros cuenta, estamos por un lado con el retrato social de la ciencia tradicional, de lo que nos ha venido hasta nuestros días y nos seguimos bebiendo de esa fuente, y por el otro lado está llegando lo que la ciencia está descubriendo. ¿Por qué hay tanto desfase? Vosotros preguntaréis, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que haya ese desfase? Fijaros que he comentado que la ciencia, la educación es por tradición oral. Os he comentado, acordaros del lado izquierdo, vamos a ponerlo en el izquierdo, y en el derecho la evolución tecnológica. Y la evolución tecnológica no viene por tradición oral. La evolución tecnológica viene por un disparo en el cambio, en el avance tecnológico brutal. Hemos pasado a primero del siglo XX de ir a 20, 30 kilómetros por hora, que es lo que corría un caballo, a ir a 40 o 50, que es lo que empezó a correr las máquinas de vapor, a ir a velocidades supersónicas, a tener unos equipos y unos avances tecnológicos en instrumental para poder percibir las cosas mejor, mucho más potentes, mucho más profundas, mucho más capaces de llegar a donde antes no se llegaba, y eso ha permitido que si tú abres la ventana más honda y ves más cosas, pues la ciencia evoluciona más. Entonces ahí se ha quedado la educación tradicional atascada y la ciencia evolucionando a lo bruto, con lo cual, fijaros, ¿para qué sirve la educación tradicional? Para, de alguna manera, construir nuestra personalidad. Hago un pequeño paréntesis. De los 0 a los 7 años, el niño está abierto completamente. ¿Qué quiere decir? No cuestiona nada. ¿Por qué? ¿Sabes a quién tiene delante? Pensadlo y veréis. ¿Sabéis a quién tiene delante? A Superman y a Superwoman. O sea, son sus ídolos, son sus dioses, son sus... ¿Cómo vas a cuestionar algo de lo que ellos te dicen? Pero fíjate, delante del niño hay personas que a trancas y barrancas han podido aprender lo que saben, porque la información no estaba para todos, y con todo lo que saben y el amor que tienen se lo entregan a ese niño. Y ese niño empieza a generar su sistema operativo. ¿Me explico? Voy a decirlo así para luego definirlo de otra forma, pero que ahora sea más entendible. Es su sistema operativo. ¿Cómo va a funcionar ese equipo informático? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, empieza a construir todo el sistema operativo y fijaros, el niño cuando llegó tenía una hoja en blanco. Sí que tenía experiencias anteriores, de eso ya hablaremos en otro tiempo, pero ahora de momento que valga, tenía una hoja en blanco, y en esa hoja en blanco no había nada. Y él con ese nuevo sistema operativo empieza a escribir y a escribir y a escribir. Luego, de los 7 años hasta los 13, 14, empieza a experimentar de alguna manera y a demostrarse que todo eso que sus reyes, sus ídolos le han enseñado, eso es la verdad. Entonces empieza a experimentar para de verdad, por amor incondicional hacia ellos, demostrarse que lo que le han enseñado es perfecto, ¿no?
empiezan sus pequeñas rencillas entre, porque el niño, y eso ya lo hablaremos más extensamente en otra ocasión, en otro capítulo, el niño no escucha lo que tú dices, escucha lo que tú haces. ¿Me explico? Y hay una frase muy bonita que dice, chillas, lo que tú haces suena tan fuerte que lo que tú dices no lo puedo oír. Entonces, si los padres empiezan a predicar, pero luego en sus acciones no lo hacen, empieza a surgir una decepción en el niño, ¿no? Cuando llega a los 14 años se revela contra la autoridad. ¿Por qué? Porque no se representa lo que se dice con lo que se hace. ¿Me explico? Esa es una de las grandes causas de conflicto entre los hijos y los padres, que en el fondo predicaste muy bien, pero no hiciste tan bien como predicaste. ¿Me explico? A rasgos generales, me explico. Entonces, pero si no, el niño empieza a experimentar y a los 14 años decide que eso es lo que ya tiene, entonces empieza hasta ahora experimentaba en casa y con la poca relación social que tenía. Luego empieza a salir ya con las pandillitas y empieza a experimentar con toda la gente ya más mayor. Empieza, si sus ídolos han caído del pedestal, pues empieza a buscar ídolos fuera, ¿no? Es triste, porque los ídolos de fuera normalmente no suelen ser los ídolos ideales en el momento, ¿no? Pero bueno, empieza a buscar ídolos fuera, empieza a buscar personas en las que reflejarse, ¿no? Y entonces a los 18, 19 años, 17, 18 años, ya tiene lo que se llama el sistema operativo completamente formado, montado. ¿Sabéis lo que es ese sistema operativo? Yo, lo que yo creo que soy, porque es mi personalidad. Pero lo que yo creo que soy, no es cierto que soy. Lo que yo creo que soy es una coraza que monté encima de lo que realmente soy. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ese es el excitante trabajo que hemos venido a hacer aquí, quizá, ¿no? Que es experimentar y descubrir qué hay dentro, qué hay realmente debajo de todo esto, ¿no? Digamos que a mí me gusta creer que somos espíritus juguetones, espíritus con una vitalidad brutal, con una capacidad de jugar, con una capacidad de experimentar brutal, y que llegamos a un acuerdo y dijimos, oye, ¿por qué no nos bajamos bajo? ¿Por qué no vamos ahí y vamos a perdernos del todo y a ver si somos capaces de reencontrarnos? Entonces, quizá esa es la parte del juego. Nos hemos perdido del todo. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Yo lo elegí. Yo elegí bajar aquí, perderme. Ahora voy a empezar el camino de reencontrarme, ¿no? Entonces, el primero que habla de la cuántica es Max Planck, en 1900, y hay un descubrimiento, hay un experimento que hacen la cuántica, en este caso Lorena Colsato, que fue para intentar demostrar cómo es que cada persona ve una cosa diferente, ¿no? Entonces, imaginaros, el ser humano ve por la vista, ¿eh? Y luego la vista es como una cámara que capta lo que está en el exterior, lo capta todo. Fijaros, la cámara lo capta todo y luego pasa desde aquí, por detrás, por la parte, hasta la parte de atrás, por dentro del cerebro hasta la parte de atrás, que es donde está el sistema de la vista. Está localizado en la parte de la visión en el cerebro. Entonces, daros cuenta, eso es lo que se creía hasta ahora, ¿no? Entonces, en teoría, el ojo captaba la imagen y todo lo que se reflejaba a la parte de atrás era la realidad, ¿no? Pues bueno, Lorena Colsato hizo un experimento en el que investigó sobre un gran grupo de personas y entonces se dio cuenta de una cosa. Sí que es cierto que el ojo es una cámara y lo capta todo, absolutamente todo, pero cuando desde el recorrido del ojo, por el nervio óptico, recorrido por todo el cerebro hasta la parte de atrás donde se ha de proyectar la imagen que el ojo ve, resulta que hay un filtro que va quitando fuera lo que no es capaz de creer. Se llama el filtro del sistema consciente o inconsciente de creencias. ¿Me explico? Oye, eso es una traba, eso es un error, eso es
una malformación del cerebro, es un mal hábito del cerebro, no, es una protección. ¿Me explico? ¿Te imaginas tú, por ejemplo, que no creyeses en que conviven espíritus sin cuerpo y espíritus con cuerpo aquí en este planeta y de repente los vieses? Te daría un infarto y te irías al otro barrio. Si tú vieses algo que no eres capaz de entender, te irías al otro barrio. Y entonces, ¿qué pasa? Ese filtro consigue que tú solo veas lo que eres capaz de creer. Oye, ¿habéis oído lo que estoy diciendo? Siempre la gente, para no aprender, te decía, yo solo creo lo que veo. No, es al revés. Es que solo vas a ver lo que eres capaz de creer. ¿Me explico? Y ahí es donde se rompió todo, ¿no? ¿Por qué? Todos vamos a ver lo mismo, pero cuando llega a la parte de atrás ya no está la realidad, la que ve el ojo, está mi realidad, la que se ha quedado después de retirar todo lo que yo no soy capaz de creer. Por eso, ante la misma cosa, dos personas ven cosas diferentes. Entonces vamos a hacer una cosa. Vivimos en un mismo planeta. Hay gente que dice que estamos viviendo en vidas paralelas, que estamos viviendo en multiniveles diferentes. Y yo lo entiendo perfectamente, porque tu vida está en un nivel diferente al mío, porque tú no ves exactamente lo mismo que yo veo. Entonces, se pone interesantísimo todo esto. ¿Por qué? Hay gente que está buscando una vida fetén, ¿no? Está donde reflejarse, está buscando ese retrato donde, oye, ahí me veo y ahí yo tengo que ser así, porque fíjate, date cuenta, todo el mundo que ha sido algo o alguien está siendo así. Lo lamento, lo siento, no puedo decirte otra cosa. No existe. Tu vida fetén, el retrato en el que debes mirarte, es en tu propia vida, en la tuya. Esa es tu vida fetén. Y ya verás como cuando transcurra todo lo que vamos a ir hablando poco a poco durante este año 2020, creo que me dejarán. Si no, pues para ellos me despediré. Yo encantado de estar con vosotros. Pues te darás cuenta como realmente vivimos en niveles diferentes y la vida real, la tuya, con lo que tú haces y lo que tú crees y lo que tú experimentas es realmente tu vida fetén. Ahí lo tienes todo, no necesitas buscar ni ver la vida de otro. Pero hay otra pregunta mucho más grande, más enorme, ¿no? Entonces, bueno, entonces, si yo veo una cosa, pero resulta que mi sistema inconsciente de creencias la retira, lo que estoy viendo yo que es la vida, no es realmente la vida, es mi percepción de la vida. Entonces, ¿cuál es la vida fetén? O sea, ¿qué es la vida en sí? ¿Qué es lo que de verdad hay a la parte de fuera de los ojos? No tengo ni idea. Cada uno vemos cosas diferentes. Y estoy trabajando para poder saber y ver cada vez más. Pero en ello estoy aprendiendo. Fijaros, esto es como un iceberg, ¿no? Lo que sale por fuera del agua, a veces el ego se nos llena la boca y decimos, cuánto sé, es una barbaridad. Y cuando empiezas a profundizar y en algún tipo de conocimiento, el que sea, ves lo que hay debajo y dices, Dios mío, si no sé apenas nada. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, tenemos ahí una vida que no sabemos realmente la que es, porque cada uno la percibe de forma diferente. Entonces, daros cuenta qué investigación tan impresionante generó la cuántica al estudiar el ser humano como tal, como parte material y como parte energética. Y así que ves haciéndote la idea que tú eres una parte material temporal y una parte energética intemporal, eterna, donde no tiene principio ni fin porque la energía ni se crea ni se destruye. Y para
poner esto un poco más interesante, yo os pregunto, fijaros, si la energía ni se crea ni se destruye, algo que ya se ha demostrado es que el pensamiento humano es pura energía. Entonces, si la energía ni se crea ni se destruye, ¿dónde va a parar los pensamientos que ha tenido todas las humanidades, todas las civilizaciones que han vivido en este planeta desde su existencia? Bonita pregunta, ¿no? Y entonces empiezan a venirte cosas, por lo menos a mí, ¿no? Claro, yo siempre os estoy hablando desde mi opinión, desde mis certezas, desde mi experiencia. Entonces te viene de alguna forma algo muy curioso, ¿no? Dices, oye, ¿será aquello que los orientales, los estudiosos del yoga y de todo este tipo de cosas, será que tienen razón? Y eso que ellos llamaban los archivos acásicos es real y existe, donde está todo el inconsciente colectivo de Carl Jung. Pues sí, evidentemente tiene que ser eso, porque los pensamientos son energía, en algún lado están, son información, en algún lado están. Entonces tenemos que, y quizá ese es el lema de este segundo programa, de este primer programa, miradlo como queráis, es te tienes que dar cuenta de que hay que actualizar la información. La información que recibimos para montar nuestra personalidad es casi toda, ya no es útil, ya no sirve, no es cierta. La información que ha empezado a descubrir la nueva ciencia, la cuántica, a raíz del instrumental tan potente que tenemos, sobre todo en 3 niveles, en el ADN, en el corazón y en el cerebro. Todas los descubrimientos que ha hecho la cuántica sobre estos 3 niveles a raíz de toda esta evolución han hecho que los conceptos que nosotros teníamos en la cabeza sean realmente caducos, no sirven. Los conceptos con los que de alguna forma hemos montado nuestra personalidad no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá nos quedemos todos con la idea de que hay que actualizar la información. Y hoy en día tenemos una bendición maravillosa, una bendición que Universo de Luz, Cecilia en su nombre y yo estamos utilizando ahora mismo, que es la red de redes, Internet. Hoy en día puedes encontrar muchísima información sin moverte de casa, solo y simplemente si tienes interés. Oye, ¿y qué información busco? ¿Qué información tengo? Bueno, esto es como la uva, como los racimos de uva. Encuentras a alguien que empieza a decir algo que de verdad te gusta, él empieza a nombrar libros que ha leído, películas que ha visto, y tú vas tomando nota y te vas a buscar ese tipo de información, te vas a buscar esos libros que él leyó, los lees, vas a buscar esas películas que él vio, las ves. Esa es la mejor herramienta para tú ir actualizando tu información, porque eso sí, no lo dudes, es necesario actualizar la información. Entonces, creo que lo más importante está dicho hoy, entonces date cuenta, por un lado está la educación, como resumen, nuestra educación, pues las cosas que aprendimos para montar nuestra personalidad ya casi no sirven, no son útiles, ¿no? Por ejemplo, que no vales nada, eso no es cierto. Por ejemplo, que tienes que demostrar lo que vales, eso no es cierto. Eso de que todo viene de fuera, la valoración te la darán las personas que te vean trabajar, eso no es cierto. Esa valoración solo vale para esa actividad. A lo mejor un elefante puede ser muy malo, o sea, muy bueno a la hora de alcanzar hojas, derribar árboles, comer hierba, etcétera, etcétera, y a lo mejor es malísimo para subir árboles. Efectivamente, es cierto, pero no vas a decir que por eso que un elefante es inútil cuando no lo es, y a nosotros sí que nos lo dicen, o nosotros aceptamos. Más que nos lo digan no importa, realmente es que nosotros aceptamos que nosotros somos así, y eso es realmente lo triste, ¿no? Todo ese tipo de información ya no es válido. Realmente, como resumen de todo esto, podría deciros
que el ser humano es un ser extraordinario, con potenciales internos ilimitados y capaz de hacer de su vida lo que le plazca, capaz de vivir de lo que le apasiona, pero eso de alguna forma es algo que está ahí dentro y que te lo tienes que creer, ¿no? Luego entraremos más de lleno, pero date cuenta, fijaros como desde un principio las culturas ancestrales ya sabían que nosotros teníamos dos niveles en la existencia, que luego se perdió, que luego de alguna manera volvió a recuperarse, pero pasados muchos siglos, y que la información siempre ha sido para los mismos, de alguna manera, ¿no? La información siempre ha sido para un grupo muy reducido y ahora estamos viviendo una era en la humanidad realmente espectacular. Fijaros, salimos de la era de la oscuridad, los mayas ya lo avisaron, el 12 del 12 del 2012 fue el punto exacto donde el sistema solar da vueltas alrededor del Sol central de Alcione, y el sistema solar, fijaros, un pequeño paréntesis, un pequeño para explicaros una cosa. Siempre se ha creído que el Sol está ahí estático y todos los planetas giran alrededor del Sol. Es una de las cosas que hemos heredado de la investigación científica, del mecanicismo científico, ¿no? El estudio mecanicista de las cosas. Hoy en día la ciencia ha descubierto, la cuántica ha descubierto, que el Sol es un cometa que viaja a 70.000 kilómetros por segundo y atrae y arrastra con él a todos los astros que giran alrededor de él, a todo el sistema solar. Pero que todo el sistema solar está siendo arrastrado por el Sol, dando vueltas a otra galaxia, un Sol central que le llaman Alcione, que los mayas lo conocían. Daros cuenta qué cosa más curiosa. La ciencia actual todavía empieza a conocerlo ahora y los mayas ya lo conocían, y que dando la vuelta a ese Sol central se reconocían 4 estadios, 4 recorridos, 2 de oscuridad y 2 de luz, un recorrido que eran 25.000 y pico de años, no recuerdo exactamente, que era de oscuridad, otro de 10.000 y pico, que era de luz, otro de 25.000 y pico de oscuridad y otro de luz, que eran 10.000 y pico. Con esto, ¿qué quiero decir? Los mayas sabían que el 12 del 12 del 2012 era el punto exacto en el que atravesábamos salíamos de la zona de la oscuridad para empezar a entrar en la zona de la luz. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir con esto? Evidentemente, si tú miras desde la zona de la oscuridad el sistema solar, estás pensando, vamos, al fin, esto se acaba, esto es catastrófico, esto es el fin de todo. Sí, de la oscuridad, el fin del recorrido del sistema solar por la oscuridad, pero si lo miras desde la zona de la luz, esto es el comienzo, el nacimiento, esto es la entrada del sistema solar en la zona de luz, efectivamente. De hecho, muchas tradiciones ancestrales hablan de que la humanidad va abocada directa a vivir el paraíso aquí en la Tierra. Una edad dorada de la humanidad en este planeta. Y fíjate, siéntete afortunado en lugar de desgraciado porque nosotros estamos viviendo ese cambio, ese ciclo. Daros cuenta, la oscuridad no tiene ningún poder. De hecho, no existe. Y claro, alguien se habrá sorprendido, pero realmente hay muchos mitos que quitar, ¿no? Muchos mitos que solucionar. Fijaros, hago otro pequeño paréntesis. Mito y paradigma, o mito y creencia, o mito y leyenda humana, ¿no? Un hombre con su mujer van a comer a casa de su suegra y entonces le pregunta a su suegra: oye, María, ¿por qué le cortas las puntas al jamón de York a la hora de hacerlo en la paella? Dice, porque mi
madre lo hacía y la abuela lo hacía. Entonces da la casualidad que allí en la casa estaba la abuela viejecita y estaba allí. Dice, es que te lo pregunto porque mi mujer lo hace y me dice que lo hace porque lo hacías tú. Dice, sí, claro, yo lo hago porque lo hacía mi madre. Y entonces él se va a su madre y le dice, oye, a ver, ¿puedes explicarme por qué le cortas las puntas al jamón de York? Que es que sale más bueno. Y le dice, ¿más bueno? Yo le cortaba las puntas al jamón de York porque tengo una sartén, una paella, o no sé cómo le llamáis ahí, una sartén redonda, y entonces no cabía. Entonces le cortaba las puntas redondas y cabía perfectamente. Eso es un paradigma. O sea, cuando la nieta lo estaba haciendo, ya no sabía por qué se estaba haciendo, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros dentro que si nos preguntásemos, ¿y esto por qué lo crees? ¿O esto por qué lo haces? La respuesta sería, porque siempre se ha hecho así. Pues fíjate, todo eso es el cambio que hay que hacer. Eso es cuando yo digo que hay que actualizar la información. ¿Por qué? Porque hay mucha información que viene de esa fuente, de la inercia de que se ha hecho así y así lo hacemos. ¿De acuerdo? Entonces los mayas de alguna forma supieron que se acababa la zona de la oscuridad y empezaba la zona de luz. Y claro, os he comentado el paradigma porque la oscuridad no existe como tal. Fijaros, en las definiciones solo existe una de las cosas. La otra es la carencia de, imagínate, pero como el lenguaje, como que con el lenguaje humano hay que ponerle palabras a las cosas, pues se le pone una palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es la oscuridad en sí? La oscuridad es la falta de luz. ¿El frío qué es? Es la falta de calor. ¿La noche qué es? La falta del día, la falta de la luz en el día. Y así podríamos hablar de miles y miles y cientos de cosas. Entonces, fijaros por qué digo que la oscuridad no tiene poder. Porque si tú llegas a un armario viejo de tu casa que dices, oye, no ha habido luz nunca en este armario y quiero poner luz porque quiero saber cómo está, para limpiarlo, asearlo, poner las cosas en su sitio, date cuenta que enciendes una luz y desaparece la oscuridad. Pero la oscuridad no puede hacer desaparecer la luz. ¿Me explico? Todo lo que está en línea con el universo, con las leyes universales, tiene poder. Lo otro no. Lo otro es el que nosotros le damos. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaros, como conclusión, venimos de una herencia de cosas que muchas de ellas se hacen porque siempre se han hecho así y no son las que nos dan el beneficio que nosotros esperamos de la vida. Y por eso tenemos una vida plana, recta, y nos lamentamos de que vivimos en la zona cómoda y que somos poco movidos y que siempre andamos como con miedo a la defensiva. Es normal. Estás dentro de tu animal, dentro de tu mamífero. Entonces, daros cuenta de todo esto. Estar así y no darse cuenta es lo que la gente hoy en día le llama estar durmiendo. Despertar, el despertar de la humanidad es simplemente el abrir los ojos a este conocimiento, a estos nuevos descubrimientos y de alguna forma valorarlos y trabajar a nivel de ellos. Creo que está llegando la hora, ha sido un placer, estaría horas y horas hablando con vosotros. Luego os prometo que os contestaré todos los correos o el chat, pero prefiero contestaros ahora luego por la simple y contestaros si acaso alguna duda, alguna pregunta en el próximo programa, pero sobre todo porque así guardo la línea de lo que quería llegar y llegar de una forma entera. Y así que simplemente gracias Argentina por abrirme la puerta a este maravilloso planeta que se llama Tierra y gracias Uruguay por recibirme de una forma tan cálida por medio de Cecilia Bonilla. Es un verdadero placer estar aquí y estoy encantado de estar con vosotros. Así que, sin más, os espero en el próximo programa y espero que estéis para escucharme. Yo simplemente os cuento mi opinión y
mi experiencia, pero es la mía. Quizá la tuya sea diferente. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.